del Apocalipsis es justamente el género apocalíptico, valga la redundancia. En este sentido, encontramos ya en el denominado Antiguo Testamento otros libros que están dentro de lo que fue, de lo que es también el género apocalíptico. Por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, Jeremías y todos los profetas menores. Bien, Zacarías, Nahum, Habacuc, Joel, Abdías, no importa cuál sea el profeta en este caso, pero pertenecen a este género apocalíptico. Yo he nombrado varios libros del Antiguo Testamento en los segundos pasados, entonces encontramos que en la primera parte de la Biblia hay muchos libros del género o que están dentro del género apocalíptico. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no, hay uno solo, que es justamente el Apocalipsis. Apocalipsis que en algunas versiones bíblicas aparece bajo el título de revelación. En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza el término revelación más que Apocalipsis cuando uno escucha los estudios que realizan ahí, o escucha sermones, o asiste a alguna iglesia en Norteamérica. El título que se utiliza es el de revelación. Justamente porque, así comentábamos, nosotros en el Apocalipsis tenemos una revelación. La palabra apocalipsis, en este caso, en griego, significa o representa el hecho, o nos da la idea, de descorrer un velo, de descorrer ese velo que nos está ocultando algo, o que en vez de ocultar nos permite luego conocer una historia, como si asistiéramos a un teatro donde se descorre el telón y uno puede ver cómo se va desarrollando la historia. En este caso, el Apocalipsis es un libro que se inicia con ese término, es la revelación, o sea, algo que estaba velado, que no se podía ver, es pasado a la existencia o pasado a conocer a partir del mismo libro. Es la revelación, y habíamos comentado, de Jesucristo, o sea, dada por él a partir del envío que Dios le otorga, y a la vez es, según el término, la revelación que se da de él mismo. Es la revelación de Jesucristo en tanto él la otorga, y en tanto es posible conocerlo a él a partir del libro. Esto es muy importante porque a veces cuando se pierde de vista el objetivo de los libros, sea cual fueren los libros, en este caso, bueno, el libro de Apocalipsis, podemos equivocarnos en cuanto al estudio o la exégesis que hagamos, sobre todo si la hermenéutica, o sea, los pasos que seguimos para entenderlo, no son los correctos. Entonces, esta revelación es de Jesucristo y por Jesucristo, y nos permite entonces entender algo que es común a la teología del Nuevo Testamento, que está presente tanto en las vertientes católicas como protestantes, que es justamente que el Nuevo Testamento permite, a partir de la aparición de Jesucristo en la historia, poder leer toda la escritura, los 66 libros en la versión protestante, los 73 en la versión católica, a la luz de la cruz, ¿no? Esto es un término teológico que se utiliza indistintamente, digamos, en todos los seminarios o en todos los escritos de teología, en todos los libros teológicos. La lectura a la luz de la cruz significa que hay una nueva dispensación, ¿no? Cuando utilizo la palabra dispensación, lo hago en el sentido de inicio de un pueblo que toma la posta del primer pueblo que se mantiene como pueblo elegido, que es el pueblo judío. Utilizo el término dispensación en este sentido. Nada que ver, no tiene nada que ver con el término dispensacionalismo, que ya también hicimos en la introducción una referencia a esto. Entonces hablamos de la dispensación cristiana como este nuevo camino, este inicio que se da con otro pueblo que se va incorporando. Uno puede leer Romanos capítulo 9, 10 y 11 y va a ver cómo el olivo se va alimentando de dos ramas, que es la rama proveniente del pueblo judío y de la rama denominada gentil, que son todos los cristianos
que su origen no es judío y que se van incorporando a ese pueblo, como dice la Escritura, elegido. Entonces, esto es muy importante porque el Apocalipsis o el libro de Revelación es un libro que tiene que ser leído a la luz de la cruz, como todos los libros de la Biblia, pero que además no presenta justamente una situación idílica, una situación que no se va a concretar, ni que tampoco este libro es algo, digamos, fantasioso. Es un libro que, como bien explicamos en la semana anterior, tiene tres vertientes de análisis, ¿no? Yo puedo trabajarlo a partir de lo que es el estudio desde el preterismo, considerar el libro en su posición histórica de ese momento, en el siglo I, y ver qué pasaba con la iglesia cristiana bajo el Imperio Romano, a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel artístico, y ver cómo los cristianos se sentían en un mundo donde, no eran bien recibidos o bien vistos. Hablamos de la situación esta del hecho de la Eucaristía o de la cena, donde los romanos mal interpretaban el hecho de que los cristianos repetían las palabras de Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre, pensando que estaban comiendo y tomando, comiendo a su Dios y tomando la sangre de su Dios semanalmente, lo cual les parecía una incongruencia, una locura. Bueno, estas malas interpretaciones y el hecho de que los cristianos se sentían colonos del cielo más que adoradores del emperador romano, significó que sufrieran persecuciones, maltratos y que no fueran bien vistos dentro de la sociedad romana. Una sociedad romana que no estaba circunscripta o ubicada solo en lo que es Roma o la península itálica actual, sino que iba desde la España actual hasta entrada a la Mesopotamia, ¿sí? Hasta la actual región de Siria, que llegaba al norte de África. Hablamos del actual Marruecos, Túnez, Egipto, y que iba hasta el norte, casi hasta la zona de la actual Dinamarca. Entonces, de alguna manera, el Imperio Romano abarcaba muchísimo y eran muchísimas las iglesias que estaban diseminadas, iglesias que no tenían contacto entre sí, como podemos tener ahora a través del WhatsApp o de cualquier tipo de red social. Con lo cual, también el Apocalipsis se ocupa de esto, porque después también comentamos en el capítulo 2 y el capítulo 3, hay un mensaje dado a las 7 iglesias. Una cuestión que se plantea para entender el libro es la siguiente, una teoría, ¿sí? O preguntas teóricas. Bueno, a ver, ¿este libro fue dado a toda la humanidad o este libro fue dado a las iglesias que están representadas ahí? ¿O será, tercera opción, que esas iglesias que están representadas ahí en realidad prefiguran a todas las iglesias de toda la historia? Bueno, esto es lo que se está siempre trabajando y tratando de entender y de comprender. En primer lugar, siempre la escritura, cualquier libro, fue dado para ese momento puntual, para un momento determinado. Esta es una concepción que en teología se denomina literalista. O sea, primero siempre hay que entender la escritura a partir del lenguaje literalista. Bueno, esto fue escrito en un momento determinado por una persona o una escuela seguidora de una persona determinados que en un tiempo y en un lugar escriben para ese pueblo o esa zona o ese grupo religioso. Determinados que entonces el Apocalipsis fue escrito en un momento determinado por gente determinada o para personas determinadas. Bueno, en este caso son esas 7 iglesias existentes en el Asia Menor, actual Turquía, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Con lo cual, entonces, ahí tenemos el sentido literalista, digamos, de la escritura. Y esto es importante, ¿sí? Porque, a ver, yo no puedo pensar que la escuela joánica escribió pensando en una persona que hoy vive en la ciudad de San Pablo, en Brasil. No, que sí tenían la idea de que esto llegara a toda la humanidad, seguro, pero no estaban pensando determinadamente en cada sitio, aparte eran sitios que no conocían.
Entonces, hay que tener en cuenta que en primer lugar fueron escritos para ese momento, a la gente de ese momento. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también que luego la escritura se va desarrollando y otros cristianos de otros lugares van recibiendo también esos escritos que no eran en libros como los que tenemos ahora, sino que eran en rollos escritos sobre cuero de animal, que eran muy bien trabajados y demás, que después un día los vamos a comentar, estos pergaminos, y bueno, vamos a ver que luego hay toda una apropiación de ese mensaje a lo largo del tiempo y después se le van dando distintas interpretaciones pasado mucho más tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera hay una triple expresión del mensaje. Primero local, luego histórica, porque con el paso del tiempo se va entendiendo, y luego entonces va llegando a través de la historia mucho más extenso, y ahí es donde van a ir dándose distintas interpretaciones, que son esta interpretación preterista, bueno, pensar lo que fue para su tiempo, siglo I, y ahí quedó, y interpretación historicista, que nos va acompañando a lo largo de la historia, y la interpretación futurista, más ligada al dispensacionalismo, que implica que todo será únicamente en el futuro y en un corto tiempo. Que esta teoría, dijimos, ya está bastante decaída, digamos, en los círculos teológicos. Así que bueno, esto a modo de introducción para luego continuar con el tema de hoy. Muy bien, estamos en vivo para toda la gente, también a través del Facebook, así que si quieres chequearnos, si quieres vernos y escucharnos a la vez, el Facebook, recuerda, es En Contacto Baires, y también nos puedes ver a través de la página que es www.maya10.com. Y un saludo y un abrazo grande para todos ustedes que están ahí escuchando, y esperamos pues que les sea interesante todo lo que podemos aprender en esta mañana. Nosotros vamos a continuar con el tema que estamos llevando, que es acerca del libro del Apocalipsis, ¿sí? Bueno, el profesor Martín Aizikovic está con nosotros, estuvo dando ya un pequeño repaso respecto a la introducción de la cual hablamos la semana pasada. ¿Y en qué es lo que podemos seguir, profesor? ¿Qué podemos continuar respecto al tema? Bueno, el capítulo 1 entonces es el capítulo inicial del libro, y es el que nos da la introducción a todo lo que son los siguientes 22 capítulos. En este sentido, si ustedes leen, el que tenga su Biblia, más que nada la versión con la cual en todo caso nos manejaríamos es la versión de NBI, la nueva versión internacional, pero no hay problema con la utilización de otra versión. En este caso no estamos haciendo un estudio teológico en el seminario, así que estamos haciendo algo mucho más general, como para que esto sea un pantallazo que les permita a los que luego quieran estudiar por su cuenta, bueno, avanzar con los estudios, o donde asistan, participar también con el conocimiento que uno humildemente trata de dar en este espacio. La nueva versión internacional, la NBI, es una versión muy interesante, moderna, de hace pocos años, con la cual se trató de darle al mundo bíblico un texto mucho más perfeccionado, más acabado, no como quedaba por ahí la versión de la Reina Valera, que se remitía al llamado Textus Receptus, que es del siglo XII-XIII. ¿Qué significa esto? Que las versiones bíblicas que más se acerquen a los originales van a ser las mejores. En este caso, la traducción es una cosa, yo traduzco de un idioma al otro, y la versión, que puede ser la versión Reina Valera de 1909, 60, Reina Valera revisada más cercana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana de las Américas, la versión del Nuevo Mundo, bueno, hay infinidad de versiones, pero de todas ellas, la NBI es la que más cerca está de los textos originales del siglo V, del siglo VI. Hablamos del Códice Sinaítico,
por ejemplo, ¿no? Entonces es una versión que se ajusta más a los originales griegos y hebreos. También es recomendable la versión de la Biblia de Jerusalén para este sentido, ¿no? Bueno, el capítulo 1 de Apocalipsis entonces nos introduce a todo lo que va a ser el libro. Vamos a leer entonces los versículos iniciales. Dice: esta es la revelación de Jesucristo. Ya hemos explicado que es de y por Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Bueno, ven, acá es donde nosotros encontramos la cuestión. Dios otorga, como siempre aparece en toda la escritura, Dios otorga la revelación, sobre todo esto se marca en el género apocalíptico, para mostrar a sus siervos. Bien, acá es lo que yo planteaba la semana pasada, esto de quiénes son los receptores del libro. Las interpretaciones que podemos hacer son las siguientes. En primer lugar, las personas que vivían en ese momento histórico, pero no todas al principio, sino básicamente las que aparecen en el capítulo 2 y 3, que son las 7 iglesias, desde Éfeso hasta la Odisea, todo en las zonas, ubicada en la zona del Asia Menor, actual Turquía. Luego, la interpretación de siervos, el doulos, como se dice en griego, nos puede llevar a considerar que estos siervos son todos los cristianos o todos los creyentes en Jesucristo, en su pasión, muerte y resurrección, en su encarnación, como vimos en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 11, y entonces la extensión de siervos se da a todos los que en ese momento vivían sobre todo en el mundo conocido bajo el control del Imperio Romano. Y luego, siervos se extiende en la historia a todos aquellos, a todas aquellas que van a creer en el mensaje cristiano a lo largo de la historia. Bien, ahora dice luego lo que sin demora tiene que suceder. La versión Reina Valera va a decir lo que tiene que suceder pronto, ¿no? Entonces, cuando yo hago el salto de leer en primer lugar la cuestión literal, puedo cometer el error de no tener en cuenta que en realidad estas cosas que tienen que suceder pronto o que tienen que suceder sin demora, no se refiere quizás en primer término, en primera instancia, a cosas que iban a ocurrir 2000 años después. Es que estamos viendo lo literal quizás, o sea, digo yo ahora, ¿no? Nos fijamos en lo literal y dice pronto. Exacto. O sin demora. Eso fue hace 2000 años. Es como si yo te digo a vos, a ver, mirá, o vos me preguntas, ¿cuándo va a estar la comida? O ¿cuándo vamos a comer? Dentro de una hora. Claro, dentro de una hora, pronto, rápido. No va a haber demora en la preparación del almuerzo. Pero eso también le dijo mi abuelita a mi abuelito hace 50 años atrás. Exacto, yo te podría preguntar, ¿qué le dijo tu abuela, tu abuelo a tu abuelita, o qué le preguntó acerca de la comida? Claro. Y ella le respondió... le eché mucha sal, se me fue. Claro, y que rápidamente iba a estar la comida preparada. Y que iba a estar en un rato, a pesar, ¿no? de... O sea, en ese sentido, si yo descontextualizo, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Es donde voy a equivocarme para después hacer la exégesis. Claro. Esto depende de la hermenéutica. O sea, la hermenéutica es el término griego hermenéutica que se aplica a todos los estudios, sociología, historia, filosofía, teología. Yo siempre hago hermenéutica, hasta cuando uno lee el diario hace hermenéutica. Está en el derecho. Sobre todo también. ¿Por qué? Porque uno tiene que tratar de ver de qué manera va a acercarse a los textos. ¿De qué manera va a comprender un texto? Si yo no entiendo cuál es la introducción, el desarrollo y la conclusión, si no sé el género, si no entiendo en qué idioma está escrito, de qué idioma fue traducido, quién lo escribió, para quién lo escribió, bueno, le puedo hacer decir al texto lo que yo quiero. Acá está el tema. Si yo no pongo el contexto y solo voy a leer, el abuelo le preguntó a la abuela cuándo iba a estar la comida y la abuela le dijo pronto, y no te pongo de quién era el abuelo, quién era la abuela, en qué época están hablando ahora, hace 50 años, uno me va a decir, vas a comer dentro de poquito. Y yo le voy a decir, no, pero este diálogo fue hace 50 años. Lo que pasa es que yo lo traje a cuento de tal cosa.
Entonces, acá está la cuestión cuando yo voy a leer y por ahí no entiendo bien lo que estoy leyendo. Acá dice, lo que sin demora tiene que suceder. Entonces damos la triple interpretación. La primera interpretación es esta, que los cristianos de las 7 iglesias entendieran que algo iba a ocurrir en ese momento de la historia de ellos. Pronto. En ese momento. En ese momento. La otra situación es que los cristianos, de alguna manera, iban a ver a lo largo de la historia cercana de ellos que algo iba a ocurrir. Y la otra interpretación es que, pasado el tiempo, ya siglos, al leer la escritura, como cuando uno lee los evangelios u otro libro, hay una enseñanza o una interpretación que yo pueda hacer de algo que está escrito ahí. Pero lo literal estaba ahí, en su momento y exacto, en su lugar, ¿no? Exacto. Si vamos a lo literal, estaba ahí, en ese momento, en ese lugar y para esa gente. Exactamente. Ahí está lo literal y ahí está lo que se está dando. Okay. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque si yo voy a leer y hago el salto, hago el puente y no tengo en cuenta a los de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, entonces, ¿qué pasa? Los pasé por alto. A ver, si yo digo, por ejemplo, ¿para quién fue escrito el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Porque es un solo evangelio, se habla del evangelio cuadriforme, o sea, 4 formas de poder abarcar la vida de Jesucristo. Es uno el evangelio es eso. El anuncio del reino, arrepentíos porque el tiempo llegó. Bien, ahora, ¿por qué hay 4? Bueno, porque son 4 vías, 4 caminos para entender lo que en sí es el concepto de evangelio. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde yo tengo que también aplicar eso a esto, porque es una hermenéutica necesaria de hacer. No puedo pensar que el evangelio de Mateo fue escrito para mí, en primer lugar, en el siglo XX-XXI. El evangelio de Mateo fue escrito para el siglo I, para los cristianos y judíos que aceptaron el cristianismo en el siglo I. En esa época. También el de Marcos, Lucas y el de Juan un poquito más atrás, ¿no? En el tiempo. Luego, la iglesia cristiana lo fue adoptando y adaptando a su historia e interpretando y reinterpretando según se fuera dando el contexto que vivían. De acuerdo a la necesidad. Exactamente. Y luego, mucho tiempo después, ya sin ninguna ligazón, digamos, ni geográfica, ni de sangre, ni nada, ni étnica, ni cultural, con esa gente, yo también puedo recibir ya las palabras netamente espirituales. ¿Por qué? Porque cuando Marcos, Mateo, Lucas o Juan escriben acerca de Jesucristo, le escriben a gente que aún estuvo viva cuando Cristo estuvo en la tierra, por así decirlo. Cuando Jesús caminó entre ellos. No es lo mismo que lo lea una persona 2000 años después. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta la necesidad de contextualizar. Entonces, es la revelación de y por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Veremos qué es, porque acá no lo dice. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Bien, acá hablamos también de una invitación trinitaria a conocer el misterio de la piedad, de la resurrección, de la aparición posterior de Jesucristo, de una parusía, como podríamos llamar. Entonces, acá nos está introduciendo a un misterio trinitario también, porque aparece Dios Padre, aparece Jesucristo, luego vamos a ver también la aparición del Espíritu Santo, y cuando veamos el capítulo 4, 5 del libro, vamos a ver que el mensaje que el Apocalipsis le plantea, en primer lugar, siempre lo recalco, a quien lo escribe, el apóstol Juan, su escuela de discípulos, la escuela juánica, es un contexto de adoración, ¿no? El capítulo 4 y 5 le marca a Juan un contexto de adoración celestial. Entonces, para cerrar esta primera partecita, Jesucristo envía a su ángel. Acá también explicamos la semana pasada el concepto del mensajero. Hay una forma, hay una manifestación profética, una explicación que se le dan a los profetas, enviándoles todo a partir de un canal, un medio, un comunicador
que viene a ser un ángel, que no podemos ubicarlo en tiempo y espacio, ni físicamente, ¿no? Pero el profeta va a recibir el mensaje a través de un enviado, a través de un comunicador, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que dice, quien por su parte, dice, o sea, Juan, escribiendo todo lo que vio, da fe de esto, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿no? Después vamos a ver a qué se refiere con testimonio de Jesucristo, capítulo 12. Pero bueno, acá tenemos quien por su parte da fe de la verdad. O sea, el apóstol, acá su siervo Juan, da fe, es como que pone la firma, ¿no? Y por eso la autoría, porque ustedes ven los evangelios, dice, por tradición se dice evangelio según San Mateo, según Marcos, Juan, Lucas, Juan, pero no hay una firma de ninguno. Pero por tradición la iglesia lo aceptó en los primeros siglos, que fueron ellos, o una escuela de discípulos que dependía de ellos, que ellos eran sus maestros. Ahora, acá hay una autoría, que es Juan, que luego, bueno, vamos a analizar por qué aparece el nombre de Juan y en qué época está escribiéndose. Luego dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Profético, ojo, acá que hacemos la aclaración, que no es el mismo término profético que nosotros entendemos mal a veces, o que la gente mal entiende, en el sentido de un vidente, ¿no? Acá cuando se habla de profecía, se habla en el sentido bíblico de saber leer, como decía la semana pasada, el signo de los tiempos. Que es distinto a decir, yo te voy a predecir lo que va a pasar dentro de 2000 años. Un estilo Nostradamus, que la gente, claro. O las profecías mayas, que la gente estaba con eso. Le gusta, ¿no? Claro. Que ya viene el fin. Claro, bueno, decime qué va a pasar, así me preparo, me armo una casa en el fondo de la tierra, claro. a 10 metros bajo tierra. No, acá la cuestión es que mensaje profético significa, y siendo fiel al exégesis del Antiguo y Nuevo Testamento, es un mensaje que parafraseándolo, que también hay una Biblia en paráfrasis, diríamos, es un mensaje que te va a permitir entender lo que vos estás viviendo en tu vida, en tu momento. Te va a permitir entender lo que está pasando alrededor tuyo. Eso es el mensaje profético. Y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y habrá que ver qué es y cuál es el tiempo, claro. Ahora, el estilo sinagogal o el estilo judío de análisis teológico está acá. Dichoso el que lee, uno leía en la sinagoga, uno leía en la iglesia, en la comunidad cristiana, y dichosos los que escuchan, o felices los que escuchan, que va a haber una serie de 12 bienaventuranzas en el Apocalipsis muy interesante, ¿no? Entonces, el estilo sinagogal, uno lee y otros escuchan, aparte porque siempre había uno que sabía leer y la mayoría, lamentablemente, en esos momentos no todo el mundo sabía leer y escribir. Bueno, hasta acá una primera parte de estos 3 versículos y arrancaríamos luego del corte, ya con el versículo 4, incorporándonos a la aparición de Jesucristo en un contexto de santuario en el reino. En el reino, muy bien. Bastante interesante. Nosotros continuamos después de un pequeño corte, así que vamos a seguir, no se muevan. Todavía estamos hasta las 11 de la mañana y recuerda que si tienes tus preguntas, tienes tus comentarios, pues con toda confianza puedes mandárnosla, ya sabes, a través de los medios que tenemos disponibles. Esto es En Contacto, no te muevas, seguimos. Hoy el tema es el Apocalipsis. Y continuamos aprovechando el tiempo. Estamos hablando del tema acerca del Apocalipsis. Estamos, ya después de la introducción, hablando acerca del capítulo 1, profesor. Qué interesante. Hablábamos del tema, de los términos, del tema de profecía, por ejemplo, ¿no? ¿Y ahora qué podemos seguir? Bueno, vamos a empezar con el versículo 4, donde ahí se remarca la autoría, dice, yo Juan, ¿no? Esto es importante para remarcar la autoría que nosotros comentábamos, aunque luego, siglos posteriores, sobre todo con la alta crítica actual, siglo XX-XXI, cuando se habla de Juan como escritor, como, digamos, autor del Apocalipsis, en realidad se toma en cuenta que también en esa época, en el siglo I, siglo II, era común utilizar el concepto de la pseudonimia. Pseudonimia significa un nombre que no es en sí el real.
Esto permitía, que escritores que no eran muy conocidos colocaran el nombre de otro autor para que la gente leyera sus escritos. En ese momento no había, como existe hoy, derechos de autor, autoría, donde si existe el concepto de plagio. O sea, si por ejemplo vos en un escrito para una tesis doctoral, de maestría, licenciatura, o editás un libro y citás de un autor, pero sin nombrarlo y sin colocar de dónde sacaste la cita, el libro, la página de internet, todo, se te puede hacer un juicio por plagio. Entonces, claro, eso cuando uno escribe, y hay que tener muy en cuenta eso, porque a veces ocurre en publicaciones donde la gente toma de distintos autores y le queda bien, pero hay que citarlos, ¿eh? Entonces, cuando uno... bibliografía. Claro, tiene que citar esa bibliografía, sobre todo cuando uno hace trabajos en la universidad, ¿no? Un mensaje dedicado a los universitarios que estén escuchando, como también a los alumnos de secundaria. Copiar y pegar. Claro, el copiar y pegar en realidad es algo que está muy extendido, que se hace, pero que no es, digamos, legal, y que no es de buen nombre, ¿no? Porque estoy tomando el pensamiento del otro. Si tomo el pensamiento de otro, bueno, lo cito. Y eso queda mejor todavía cuando se presenta un trabajo de investigación. Porque mientras más autores y libros y mayor es la bibliografía, el trabajo se ve con mejores ojos todavía cuando uno lo corrige. Bueno, Cho Juan dice, escribo ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, del Imperio Romano. Ahí está clarito lo que comentábamos antes, ¿no? ¿A quiénes está dirigido el libro de Apocalipsis? A las 7 iglesias. Y acá volvemos, 7 iglesias que existían en su momento y 7 iglesias que luego van a ser representación de otras iglesias a lo largo del tiempo. Hay algunos escritores que han hasta planteado que existen 7 tipos de cristianos, ¿no? En el sentido de decir, está el cristiano que es como de Éfeso, de Esmirna, bla, bla, hasta el cristiano de la Odisea. Bueno, esa ya es una interpretación a la cual yo particularmente no adhiero, ¿no? Porque me parece muy... no sé, muy... pueden haber 7 o pueden haber 100. Claro, en realidad me parece que ya traspolar esta cuestión es muy subjetiva. Tenemos que ir más primero lo literal y luego a la cuestión simbólica que uno puede tomar en cuenta, por supuesto, o la cuestión analógica, pero hasta cierto límite, ¿no? También en algunos casos. Bueno, gracia y paz, es interesante el saludo porque saluda en griego y saluda en hebreo, ¿no? Gracia, Haris, y paz, Shalom, que tienen que ver con esta cuestión de que integralmente la persona esté bien, tranquila. Y esto es interesante también porque el componente cristiano del primer siglo estaba dado entre judíos y personas que no eran judías. Con lo cual, esto es una punta de enlace con lo de las 7 iglesias. Porque en estas 7 iglesias podía haber personas judías y personas no judías. Claro. Pasado el tiempo, el cristianismo esto es a nivel histórico, ¿no? El cristianismo no, es como que no permitió el ingreso mayoritario de personas provenientes de la colectividad judía. Esto lo vamos a explicar, y tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 por parte de los romanos, donde murieron más de 1 millón de judíos peleando en la defensa de ese templo, donde miles eran cristianos, o sea, judíos que eran cristianos, pero que amaban su ciudad y murieron defendiéndola. Con lo cual el cristianismo quedó en manos, por así decirlo, de una mayoría no judía. No judía. ¿No? Y ahí esto después se notó en la historia del cristianismo, bueno, en la teología y hasta en el arte o en la arquitectura. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que cuando uno analiza por qué, no sé, surge en el siglo IV la basílica cristiana y esa forma que tiene de cruz, la estructura de una iglesia, de un templo, bueno, se debe justamente a la herencia greco-romana y no judía en el cristianismo. Que tuvo más peso justamente por lo que ya se contó, ¿no? Exactamente. El problema que hubo con los judíos, que casi desaparecieron. Sí. Y ahí se inició una nueva diáspora de los judíos en el siglo I. Bueno, ¿qué dice? Gracia y paz a ustedes, o sea, ¿a quiénes? A las 7 iglesias.
de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Que esto es muy interesante porque Jesucristo es quien da la revelación proveniente del Padre, pero es Jesucristo aquel que es, que era y que ha de venir. Esto es, digamos, un nombre teóforo, es un nombre de Dios, que es el gran mal traducido, ¿no? Yo soy. Comúnmente se traduce el término yo soy para asignárselo a Dios a partir de que Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Claro. Pero literalmente en hebreo sería seré el que seré. Esto lo aclaro porque en el hebreo no existe el tiempo presente. Con lo cual Dios no tiene un presente, Dios es continuidad constante. Entonces, el que es, que era y que ha de venir me marca esto de aquel que es eterno, aquello que continúa siendo eterno y aquel que continuará siendo eterno. Entonces, este nombre, que sería ser el que seré, traducido, ser el que seré, entre comillas, el yo soy, es el término que también se le aplica a Jesucristo. Estamos en un contexto de resurrección, ¿no? Entonces, en este sentido, es un Jesucristo resurreccionado o un Cristo resucitado el que está dando el mensaje. Eso lo podemos ver, vuelvo con el tema de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, porque es muy interesante ese himno cristiano para que todos lo lean y lo tengan en cuenta. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, acá vamos a encontrar que en el Apocalipsis hay una constante numerológica, ¿no? Hay series de 4, series de 7, y esto marca para algunos una cosa misteriosa. Lo mistérico existe en el cristianismo como en toda religión, pero lo mistérico no es aquello que es misterioso y que mete miedo. Lo mistérico viene a ser aquello que para ser revelado hay que estudiar y hay que meterse y contextualizarse y tratar de entenderlo racionalmente hasta donde se pueda y si no espiritualmente. El misterio cristiano o el misterio de la Trinidad, de la cual también hablaba el apóstol Pablo, que Jesucristo fue manifestado en carne y demás, ese misterio trinitario no es algo misterioso como uno lo puede entender hoy día, de como si entra a una casa oscura si no sé lo que hay. Es un misterio porque es algo sagrado, en lo cual el ser humano cuando ingresa encuentra revelaciones que le hacen no solo muy bien a su vida, sino que le permiten entender su propia vida y la vida de todo el universo. Entonces, cuando dice de parte de los 7 espíritus, estos 7 espíritus después se van a relacionar con los 7 candeleros que aparecen en el capítulo 1, que vamos a ver en un ratito, si llegamos con el tiempo, y que vendrían a ser como las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Por eso habla de los 7 espíritus que no son fantasmas que están delante de su trono, sino que en alguna aplicación podríamos hablar de que es la plenitud del Espíritu Santo que se da al hombre y que por supuesto el Espíritu Santo comparte el reino en el trono con Jesucristo y con Dios. Versículo 5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, ¿testigo de quién? De Dios y de la creación, de la redención, el primogénito de la resurrección. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar. Si yo voy al Antiguo Testamento, voy a encontrar que hasta el profeta Elías resucitó una persona, extendiéndose sobre esa persona cuando estaba ahí en su tumba. Y Jesús mismo resucitó personas. O sea, en realidad no es el primero. ¿Pero por qué es el primogénito? Porque en el sentido teológico es el más relevante, es el más importante, es aquel que puede otorgar la vida al otro. Por eso también dice el soberano de los reyes de la tierra. Esto de que diga el soberano de los reyes de la tierra es muy interesante porque vieron que en un momento en el Evangelio Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y uno aplica en la teología que el reino de la tierra le pertenece al enemigo de Jesucristo, en este caso Satán, o el Satán, aquel que es el adversario de Dios. ¿Por qué entonces dice el soberano de los reyes de la tierra? Bueno, tengámoslo en cuenta a partir de que estamos hablando de un Cristo resucitado.
Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, no estaba en proceso de resurrección. Aquí dice el soberano de los reyes de la tierra, ya resucitado. O sea que tiene la autoridad para tener el control del mundo. Y luego dice, al que nos ama, que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, que nos ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios Padre. O sea, este sacerdocio universal, que es lo que la Reforma Protestante después va a remarcar en el siglo XVI, a Él sea la gloria, el poder, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El amén es algo que aparece siempre, es una palabrita hebrea, que significa así sea, que esto pueda ser confirmado, que esto pueda lograrse. El ok. El ok, sí. Luego dice, miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Bueno, este versículo ha traído siempre mucha controversia por dos cosas. En primer lugar, porque todo ojo lo va a ver. Vienen las nubes y todos lo van a ver. Entonces, siempre fue costumbre en el cristianismo hablar de que literalmente, en cuerpo, físico, a la vista, ocupando lugar en espacio y tiempo, todo ojo lo verá, ¿no? Claro, Jesucristo iba a volver y todos lo podían ver. Mirar. Claro, a ver, esto también yo lo puedo relacionar con el momento en el cual Jesucristo resucita. Jesucristo resucita y en un momento dado, en esos 40 días que estuvo, antes de finalmente regresar a pasar al otro estado de vida, cuando digo ir al cielo, no estoy hablando de que va hacia arriba, el cielo es un estado distinto de vida nuestro. Nosotros nos vamos a un lado y los que están al otro lado del mundo se irían hacia el extremo contrario. Claro, no hay lugares físicos. También los apóstoles han dicho, lo hemos visto, ¿no? Hemos visto su gloria, dice el apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio. Hemos visto su gloria como del unigénito del Padre. Ahora, si uno dice, bueno, puedo ver la gloria de Dios, quedaría ciego, sería desintegrado, no sé, ¿se entiende? ¿Qué significa ver? Bueno, ver no significa el hecho de poder tocar luego con mis manos lo que vi y palparlo como algo material. El verlo puede significar también el hecho de poder comprenderlo, de poder entender, de poder adentrarme en ese misterio, de poder captar lo que la divinidad, en este caso Jesucristo, está queriendo mostrarme. Por eso no tenemos que ir a lo literal. Porque si voy a lo literal, entonces voy a creer literalmente que sobre una nube aparecerá, cuando la Escritura dice a Dios nadie puede verlo, ¿no? Porque sería finalmente muerto. Bueno, algunos saldría con el versículo de Números 7:89 que dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cara a cara. Bueno, pero también hay que entender en el contexto cuando dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, porque estamos en un contexto del santuario donde Moisés iba frente al arca, ¿no? ¿Dónde estaba? Que era el asiento de Dios, pero a sentido espiritual, ¿no? Claro. Bueno, eso es ahí otro estaba tema, la presencia de Dios. Claro, va por ese lado. Bien. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega. Acá está reproduciendo, digamos, de alguna manera el que era, el que es, el que ha de venir, el alfa y la omega, que después son dos letras griegas que van a aparecer en toda la simbología, la iconografía artística cristiana, sobre todo el periodo paleocristiano del siglo I al IV, y luego en todo el proceso medieval, el alfa y la omega, abarcando, digamos, todo ese lugar donde estaba el rostro de Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y nuevamente el que es, que era y que ha de venir, el todopoderoso. O sea que se le está aplicando a Jesucristo en el primer siglo del cristianismo, de la historia de la era común, de la era cristiana, se le está aplicando un término divino, pero reservado, claro, únicamente para Dios Padre, el todopoderoso. Con lo cual, ahí después lean, los que tengan tiempo, Primera de Corintios capítulo 15, sobre todo los últimos versículos, lean todo el capítulo para tener el contexto, pero también los últimos versículos donde dice que el tema de la sujeción del Padre y el Hijo es muy interesante, ¿no? Donde dice que finalmente el Hijo se sujetará al Padre. Este término sujetar, que algunos lo interpretan como que hay una cadena de mando, no es así, sino que estamos de nuevo con la cuestión del misterio trinitario. O sea, no se olviden que los escritores bíblicos
utilizan palabras humanas para poder describir situaciones que son espirituales y que son divinas, por así decirlo, como si yo leería otros libros considerados sagrados por otras religiones, ¿no? En otros lados del mundo, la gente usa términos humanos para poder describir cuestiones que son o que abarcan las divinidades. Entonces, acá también tenemos a Jesucristo plenamente imbricado con el Padre y con el Espíritu Santo. Bueno, hasta acá cortamos ahora un ratito y escuchamos algo de música y luego vamos a dar la introducción a el centro del capítulo 1, que son los versículos 9 al 20. Bueno, profesor, y esto de términos humanos, reforzando un poquito, justamente la idea es que para que la gente pueda comprenderlos, para que pueda entender la idea, claro, ¿no? En general, del mensaje que se quiere dar en este caso. Fíjense el tiempo que nos va llevando, ¿no? De a poquito, y eso que no entramos como si estuviéramos, digamos, en una escuela de teología a analizar mucho más en profundidad. Lo que estamos haciendo es un pantallazo que les va a permitir tener idea de lo que se lee cuando vuelvan a repasar esto o cuando estén en sus iglesias. Y continuamos. Esto es En Contacto, señores. Estamos hablando sobre el tema de el libro de Apocalipsis. Y continuamos entonces, estamos ahora con el profesor Martín Eizikovich. Y vamos a ya este último segmento, profesor. Vamos a continuar. Y esperamos pues que les sea interesante y que podamos aprender algo más, ¿no? Siempre es la idea. Profesor, y ya que estábamos hablando sobre el tema del resucitado, ¿qué es lo que podemos decir al respecto ahora, ya que vamos a seguir con estos versículos del 9 en adelante? Bueno, remarcando que el libro de Apocalipsis... Remarcamos que el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de y por Jesucristo. Entonces, estos versículos de capítulo 1, 9 al 20 son importantes porque luego, cuando yo paso al capítulo 2 y 3, se abre como un prisma donde van a ver, la semana que viene lo vamos a analizar. Es muy interesante cómo se va desarrollando la figura y la persona de Jesucristo en cada iglesia, ¿no? Pero por ahora vamos a decir esto. Los versículos 9 al 20 nos van a presentar a Jesucristo nuevamente como aquel que tiene todo el poder, nuevamente como aquel que tiene la autoridad, como aquel que es rey, pero también nos presenta a Jesucristo en una función muy importante o muy interesante para los cristianos del primer siglo, que es la función de Jesucristo como sacerdote. Algo de esto también ya lo podemos ver en el libro, en la carta a los Hebreos, una carta que no tiene autoría. Hay por supuesto un autor, pero no está el nombre del autor. La tradición cristiana lo atribuyó generalmente al apóstol San Pablo, pero algunos plantean que también hasta pudo haber sido Apolos, que es nombrado como misionero en el libro de Hechos de los Apóstoles, u otro escritor con una vertiente judía muy importante, porque el libro de Hebreos justamente es un contexto netamente del santuario que nos remite al Levítico, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces tuvo que haber sido necesariamente lo más posible un judío, conocedor totalmente. O muy conocedor, o un prosélito, una persona que haya sido conversa al judaísmo y que después ingresó al cristianismo, porque es un mensaje netamente judío, muy conocedor de la simbología, del del santuario y todo, claro. Acá en los versículos 9 al 20, y esto los invito a que vayan preparando la lectura para la semana que viene, van a ver que se presenta Jesucristo, y ahora vamos a comenzar a leer, pero voy a dar unos tips o unas pautas por las cuales nosotros vamos a ver que estamos hablando de un contexto de santuario, un contexto de templo, y hay que tener cuidado con esto, no imaginar que literal o físicamente existe esto en algún lugar del universo escondido de forma misteriosa, sino que tengámoslo en cuenta todo esto como en el sentido simbólico, en el sentido tipológico, o sea que me da a entender o me da a conocer ideas para mi vida y para la vida de la iglesia. Dice versículo 9, yo, Juan, nuevamente se remarca la autoría, esto se va a remarcar siempre en el libro, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Cuando dice el reino ya está anticipando el reino de los cielos, ¿no? El reino nuevo.
estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. La isla de Patmos, perteneciente a Grecia, hoy día también, una isla pequeña donde se dice, según la tradición, que Juan estuvo encarcelado, luego liberado aparentemente, donde terminó cuidando en Éfeso a la Virgen María, la Madre de Jesús. María. Más que nada nos manejamos con la tradición. Por causa de la palabra, algunos interpretan que a raíz de haber predicado el Evangelio, de ser escritor, de ser un apóstol, fue encarcelado, fue perseguido, fue puesto a disposición de la justicia en ese momento. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Bueno, el día del Señor hay distintas interpretaciones. Una es, porque esto en griego es kuriake emera, quiere decir, digamos, el día o el espacio o el tiempo-espacio dedicado al Señor, al Kyrios. En este caso, una interpretación primera dice que el Kyrios se está refiriendo al emperador. En el día del emperador, bueno, no podemos considerar... Puede ser también. Sí, pero quizás no podríamos considerar que Juan, en un escrito bíblico profético, bueno, de tanta relevancia, claro, al emperador. Bueno, esa es una interpretación. La otra interpretación, en el día del Señor, el kuriake emera es el día del Señor para los cristianos en el primer siglo, que ya había o estaba en proceso de transición de pasar de ser el sábado al domingo. Pero no porque la Biblia estipule que el domingo por mandato divino sea el día de descanso, sino más que nada y esto nos llevaría mucho tiempo explicarlo, pero es interesante también, el hecho de que los cristianos compartieran el pan el primer día de la semana significa que una vez que terminaba el sábado, en la puesta del sol, 6, 7, 8 de la noche, de la tarde, ahí comenzaban a practicar la Eucaristía o la cena, ¿no? Y partían el pan y tomaban el jugo de la vid o el vino. Entonces, el día domingo, el día del sol, hay que tener en cuenta que en realidad en este momento todavía no se había estipulado la cuestión del domingo y de todo el calendario. Eso va a aparecer en el siglo IV. Entonces, cuando habla del día del Señor, este día está hablando de una de las tres opciones que voy a dar. El día de culto del emperador, que podríamos decir eso no, porque en realidad es un texto bíblico y apunta a la adoración de Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Hablar del día domingo, como día domingo en sí, no, pero sí como el primer día de la semana, considerado ya por una cantidad de cristianos como el día del Señor, para diferenciarse del sábado, que por ahí lo veían como el día de la ley mosaica, pero que en realidad también había sido dado para cierta interpretación de forma universal, o en el día del Señor a futuro. O sea, cuando el Señor vuelva. En ese día donde se ajustarán las cuentas, por así decirlo. O en ese día, como vimos antes, donde aparece nuevamente en las nubes de los cielos, ¿no? Pero siempre estamos hablando en sentido simbólico. Entonces, las tres interpretaciones del día. El día de culto al emperador, imposible. El día domingo, pero sin ser domingo, el día de culto de primer día de la semana, ¿no? El día del sol, podría ser posible porque es el día en el cual comenzaban a reunirse los cristianos, separándose o haciendo diferencia con el judaísmo. O el día del Señor futuro, cuando todo se dé a conocer, como que el Apocalipsis sea una revelación de todo un día, ¿no? O que Juan interpretara que todo eso fue revelado ese día, ¿no? Es medio complejo, sí. Pero lo repasamos, bueno. Sí. En el día del Señor nos quedamos con dos interpretaciones. Los dos últimos. O ese día de reunión de los cristianos y que en un solo día recibió toda la revelación. Los 22 capítulos, que él no lo dividió en capítulos ni versículos, pero que recibió todo, y que tenía que ir escribiendo todo lo que veía. O en el día del Señor, como que él fue trasladado espiritualmente a ese día de la venida de Jesucristo, y en ese día pudo contemplar toda esta historia humana. Como que viajó en el tiempo, digamos. Pongámosle. No, espiritualmente. Yo particularmente me quedo más con la segunda opción, en la cual en un momento determinado hubo una revelación y él comenzó a escribir lo que el Señor le transmitió, por así decirlo. Bueno, en el día del Señor vino
Sobre mí el Espíritu. Claro, se presta también porque, o sea, leyendo todo completo, ¿no? En el día del Señor vino sobre mí, o sea, aquel día vino sobre mí, sí, ¿no? El Espíritu. O sea, claro, el Espíritu como... está hablando de un día, en el momento. Exacto. Donde él estaba. Y tiene una revelación. Y llegó algo de parte de Dios. Bueno. Y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Por eso estamos en un contexto de anuncio. La trompeta es utilizada para el momento de una batalla, era utilizada para el momento del llamado al rezo o a una celebración religiosa en el antiguo Israel. Con lo cual la trompeta me advierte de que algo va a ocurrir y va a ser importante. Bueno, la semana que viene entonces continuamos, cortamos acá, para poder entrar luego en el contexto celestial o el contexto del santuario. Y tengamos en cuenta todo lo que vimos, ¿no? Hicimos el repaso, entendimos la presentación de Jesucristo, su autoridad, el poder que manifiesta en el escrito. Juan como un intermediario, que también, por supuesto, él va a entender lo que se está transmitiendo. No es una persona que es como un vaso que recibe el contenido y no puede interpretarlo. Juan racionaliza en la medida que puede, por eso va a hablar en el texto de que él podía ver, podía hablar, podía entender. Preguntaba, ¿no? Exactamente. Y esto entonces me permite a mí entender que es algo interesante para poder... O sea que su conciencia estaba despierta, no sí, es que sí, así calladito y dormido, sino que la conciencia estaba despierta, podía actuar, interactuar. Exactamente, y lo recibieron en un momento determinado. En este día que era, o el día de la reunión de los cristianos, coincidió con ese día y no fue a mitad de semana, o fue en el día último de la historia humana, y de esa manera fue trasladado ahí y pudo recibir un pantallazo de todo lo que pasó en la humanidad. Claro, esa es otra interpretación. Las dos interpretaciones. Pero bueno, nos quedamos con esto y los invito a que lean del versículo 9 al 20 del capítulo 1, que va a ser el tema de estudio del próximo sábado. Muy bien, profesor Aizikovich, muchas gracias. Vamos a cerrar esta parte, nos vamos a estar despidiendo. Agradecemos a toda la gente que nos estuvo acompañando durante el programa, ¿no? En el transcurso del programa. Y no olviden, la próxima semana vamos a continuar con este tema que está bastante interesante, sabemos que a la gente le gusta. Y comentaba un poquito con el profe de broma, faltaba nada más que le pongamos el fondo musical de terror, ¿no? No, eso nunca. De película. Eso nunca. El Apocalipsis, como todo libro de la Biblia, es un libro de vida, de esperanza y nada que ver con la muerte y la destrucción. Y de paz. Así que, bueno, hasta el próximo sábado, profesor. Estamos reencontrándonos. Sábado, nos vemos. A toda la gente, muchas gracias. A la gente de la 109, a los de Maya 10 por internet, a los de Facebook. Bueno, a todos, chao. Hasta el próximo sábado. Bendiciones. 9 de la mañana. Estamos nuevamente en este programa denominado En Contacto. Chau. Buen año. Buen año.